El mundo es un lugar muy grande, incluso los continentes se ven pequeños alrededor del universo, y tú, de entre todas las personas de tu entorno, quedas en un punto donde el resto también está. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace ser especial? ¿Por qué te sientes mejor en un lugar donde te aceptan y donde puedes pertenecer? Los seres humanos no deben ser vistos como un ser individual, ni mucho menos como un ente aparte del contexto, ni del entorno o de lo emocional. Tú no eres lo que haces. Lo que haces crea tu identidad y forja tu subjetividad y tu manera de ver las cosas. Es un proceso recíproco donde lo que haces te nutre y te hace ser parte de algo, de una comunidad o de lo que sea. Ese sentido de pertenencia es lo que aboga tu bienestar. Cuando te sientes parte de algo, que aportas un grano de arena en cualquier cosa, ya sea deporte, estudio, hobbies, definitivamente tu bienestar psicosocial aumenta, porque te sientes lleno y participas. Eres parte de algo. Incluso si dices que no perteneces a nada, estás mintiendo, porque eres parte de un país, de una cultura, de una familia, de un grupo de amigos, de un equipo de fútbol, puede ser, no lo sé, lo que sea. Por eso es que te lo pregunto, ¿realmente necesitas de un propósito? Hola, ¿qué tal? Yo soy Chucky y hoy vengo con la contraparte al análisis de Mitsui que hice hace un tiempo, donde analizaremos a Hanamichi Sakuragi y su propósito, y lo voy a dividir en 3 puntos, el hacer y el sentido de pertenencia, junto a una reflexión final. Así que esperando que se queden hasta el final porque hay sorpresas, no se las salten, comencemos. En el video anterior de Mitsui definí 3 conceptos, que son la ocupación, el significado y la identidad, en donde dije que la ocupación es lo que hacemos, nuestra actividad significativa de la vida. En este caso, de igual forma, para Hanamichi es el básquetbol, y por ende, el significado que le damos a esta actividad común y corriente la hace una ocupación y forja nuestra identidad, lo que somos y dónde nos desenvolvemos, nuestro lugar. En el caso de Mitsui fue como él perdió esta actividad significativa. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de perder su razón de vivir? En el caso de Hanamichi es al revés, pues si nos remontamos a la vida que tenía antes de comenzar a jugar básquetbol, fácilmente podríamos decir que era un matón y que no tenía ambiciones ni preocupaciones más allá de su pandilla y las mujeres que intentaba conquistar, las que lamentablemente siempre lo rechazaban. Sin embargo, aunque no lo parezca, no debemos olvidar que también era un adolescente, entrando recién a la preparatoria, por lo que estas actividades no eran algo que definía la forma de ser de Hanamichi, pues a pesar de pelearse siempre, él era muy sensible frente a las cosas y también tenía una lealtad inmensa por los suyos. Esto se ve en la manera en que trata a Haruko y cómo le afectó el tema de su padre, pues a él no le gustaba esa vida y se sentía culpable, porque si no se hubiese peleado quizás podía haberle salvado la vida. Él desde antes ya se planteaba cambiar su forma de vivir o de ver las cosas. En esto debo meter a Erik Erikson, quien dice que la juventud es central en el proceso de búsqueda de la identidad, que está vinculado a la acción y la interacción, es decir, a roles, ocupaciones e interacciones como dije antes. Además, se rescata su planteamiento acerca de la identidad como un sentido de mismicidad y unicidad histórica, es decir, tener una continuidad personal y forma particular de ser, estrechamente ligada a roles, oportunidades disponibles, valores e ideologías ofrecidas, amistades y alternativas ocupacionales. Todo ello en una época histórica, un contexto social y cultural, que en este caso era el entorno de Hanamichi y su contexto, el lugar donde vivía y donde se desenvolvía. Su identidad no estaba completamente forjada, él estaba en busca de eso, pues solo tenía 15 años, aunque se viera mayor. Y en ese entonces no había algo, un fuego o una chispa que lo encendiera para esforzarse en otra cosa, y no tenía una identidad completa, o quizás solo era distinta. Él estaba en desarrollo. Lo rescatable de esto es que Hanamichi siempre tuvo una autoestima muy alta, o en realidad eso daba a demostrar, diciéndole a todos que era un genio, y bueno, de cierta forma lo era. No era de las personas que fácilmente se deprimía, a no ser que alguien saliese herido por su culpa, que es algo completamente distinto. Por ende, para él era mucho más fácil plantar cara a adversidades nuevas, y tampoco se martirizaba pensando en el vacío que tenía, no solo por las mujeres, y tampoco le importaba si era excluido, porque tenía suficiente amor propio para saber lo que valía, pero sí, odiaba ver a otros que fueran mejor que él. Por ende, el básquetbol llegó en el momento justo para Hanamichi, y aquí quiero hacer énfasis en que para que algo sea significativo y que se le dé propósito, no necesariamente tiene que ser algo tan motivacional como, por ejemplo, que empieces a hacer deporte porque tu tatarabuelo dejó escrito en una piedra que ese era tu destino. No, para nada. Fácilmente puede ser por algo tan simple como para querer gustarle a una chica, como Hanamichi que empezó por Haruko, o por ver un anime, como yo que empecé a jugar por eso. Esto cambió todo el panorama del genio Sakuragi, quizás no de inmediato, pero apenas pisó esa cancha comenzó la transformación y la interpretación de lo que forjaría su nueva identidad como jugador de básquetbol, pues el hacer o el quehacer en dicho deporte le dio un espacio que ocupar. A ver si me explico, el deporte le dio su lugar en el mundo, ya no era Sakuragi el pandillero o el flaite que dejó morir a su padre y era rechazado por mujeres, ahora era Sakuragi el deportista, basquetbolista, rey del rebote,
el genio, como quieran decirle. Se forjó una identidad que antes no tenía, y esto lo ayudó a encontrar un sentido mayor a su vida, a ver la realidad de manera distinta, más que pelearse o ir a jugar por dinero, que si ustedes lo hacen está bien, pero Hanamichi claramente estaba a falta de algo, aunque me digan que no. Tanto así que parecía obra del destino que quisiera jugar básquetbol, y se nota, porque comenzó a dejar a sus amigos por las prácticas, por los partidos, sin dejarlos del todo, claro, porque no era un mal amigo, pero sí comenzó a priorizar, y esto antes no lo hacía. Supo lo que era el trabajo en equipo, el poner de su parte, y a controlar sus impulsos, pues era alguien muy impulsivo e imprudente. El tener dones para el deporte, porque seamos claros, Hanamichi sí los tenía, le ayudó y facilitó a estar dentro de la cancha con los mejores muy pronto, algo que le hizo tener un sentido y una responsabilidad más amplia con quienes le rodeaban. Para ser más clara, las ocupaciones significativas como el jugar básquetbol como tal se componen de un propósito y un significado, que será particular y único para cada sujeto. Por lo tanto, así es como las ocupaciones que desarrollamos permiten la definición de sí, yo hago y yo soy, lo que conlleva la construcción de la identidad personal, el sentido de eficacia y de autocompetencia, lo que hace a Hanamichi mejorar y moverse prácticamente en este deporte y en su vida, que encima de todo tenía un rival, lo que aumentaba su sentido de competencia y la importancia que le daba a este deporte. Incluso al final del manga se muestra cómo todo esto culmina, con la frase de Hanamichi diciendo que volvería muy pronto a jugar el deporte que tanto ama, incluso estando en rehabilitación. Antes de involucrar a Sakuragi con este tema, debo definir qué es el sentido de pertenencia, aunque suene obvio, pues es la satisfacción que siente una persona al sentirse parte de un grupo. ¿Tú te has sentido así? ¿Eres parte de algo? Este sentido de pertenecer o ser parte de algo puede ser tanto positivo como negativo, pues en el caso de Hanamichi fue positivo por los dones y resultados que obtuvo, además del amor que le dio a este deporte. No obstante, en la actualidad y desde siempre, se ha postulado que el no pertenecer hace que un individuo se sienta excluido y muchas veces eso causa depresión y otro tipo de aflicciones, como en el colegio, por ejemplo, que por ser otaku te excluían de la fiesta o algo parecido, no lo sé, al igual que en los casos de conflicto bélico, pues un sentido de pertenencia enorme puede nublar nuestros valores y nuestra moral, confundiendo el amor y la pasión por algo como una obsesión desmedida. Un ejemplo de esto son las guerras y el fútbol tóxico, que en el fondo el pertenecer a un país o a una nación te hace creer que debes celebrar los logros de tu país, como tener el mar u otro tipo de conflictos sin importar la gente que se haya sacrificado o haya fallecido, o como dije, en el fútbol tóxico, donde muchas veces por defender a un equipo se forman riñas innecesarias en donde los jugadores ni siquiera saben de tu existencia y al final te ganas golpes por nada. En esto también caen los fandom con fanatismo desmedido, que insultan por cualquier cosa para defender la obra, etcétera, no lo sé. Por ende, acá es necesario vincular a Sakuragi dentro del equipo el Shohoku y su propia comunidad, junto a su sentido de pertenencia, porque como mencioné antes, el sentido de pertenecer o ser parte de algo claramente genera un mayor bienestar psicosocial, siempre y cuando no se lleva a los extremos y te da identidad, porque dependiendo del aporte y la autosatisfacción que se tenga, la autorrealización como persona será mucho más plena, será tomado como un logro. En este caso para Sakuragi así fue, porque al tener los dones para este deporte, como dije, y la capacidad de desenvolverse en sus relaciones sociales con el equipo, con el profesor Ansai, Ayako, sus amigos, etc., la satisfacción por este deporte lo fue llenando y se sintió un aporte en él y en el mundo. Le dio sentido, pues tenía todo para lograr sus metas, solo le faltaba trabajarlas, incluso si al principio solo le enseñaban lo básico y no lo dejaban jugar, excluyéndolo, porque aunque suene chistoso, él ya le había ganado al Gori y se sentía bien con eso, porque a fin de cuentas ganó reconocimiento, un factor muy importante para la autoestima. Incluso esto se magnifica al final, porque al ser extrovertido y bueno en el juego, fue ganando más y más popularidad. La gente lo amaba, algo que en ese momento él también añoraba, amaba ser alabado. Además, no es como que jugara y se volviera bueno y ya, porque él fue adquiriendo otros conocimientos que los demás le daban acerca del deporte o incluso las circunstancias de su vida y cómo manejarlas. Todo esto fue poco a poco. Él pensaba que este deporte era tonto e incluso lo subestimó en un principio, pero al momento de ser parte de este equipo, de jugar junto a ellos y ganar, se emociona. Al igual que con la pérdida, él se frustra porque es una derrota en conjunto, no es solo suya, como cuando perdían una pelea. Además de empezar a generar este sentido del trabajo en equipo y de comunidad con sus compañeros, el sueño del Gori ya no era solo del Gori, sino que también de Hanamichi, de Ryota, de Mitsui, Rukawa, etc., e incluso los de la banca o de quienes veían los partidos. Se generó una pasión y un amor por este deporte y por el equipo. Ellos pertenecían al Shohoku y tenían que darlo todo por el equipo, pues a pesar de todos tener personalidades distintas e intereses completamente opuestos, todos concordaban con algo, que eran las nacionales, y eso cambió completamente la visión del mundo que tenía Hanamichi. Comenzó a ser responsable, a aprender de sus errores dentro y fuera de la cancha, porque era
reprendido y porque no quería fallarle a sus compañeros. Él solo se dio cuenta, porque era parte de algo importante y tenía que dar lo mejor de sí para lograr ese objetivo en común que todo el equipo tenía. Por eso es que es tan doloroso para él cuando da mal ese pase y pierden, porque tenía que aportar, tenía que poner de su parte, hacer algo, y por una equivocación ese objetivo y esa meta se estaba esfumando. Se sintió culpable porque ya se sentía parte de ese vínculo y de ese círculo. Sentía que les había fallado, y como los vínculos ya estaban hechos, ese camino tenía un sentido para Hanamichi. Ese era su propósito, y por ello se cortó el pelo, para remediar sus errores y comenzar de nuevo, para asumir la culpa y para seguir siendo y haciendo otro de este equipo. Tan así que Hanamichi fácilmente podía decir: este es mi lugar, aquí yo soy. Al final del manga, esto se reafirma con su lesión, porque su amor por este deporte era tan grande que no le importó la rivalidad con Rukawa para trabajar en equipo, y mucho menos darlo todo hasta el punto de caer al suelo de la forma en que lo hizo. Y quería seguir jugando después, porque ese vínculo y el amor era lo que lo forjaba a dar más de sí. Cualquiera que juegue un deporte o lo que sea, conoce esa pasión de estar dentro de algo y lograr las metas que el grupo se propone. Como diría Bokuto, que puede que a muchos no les guste porque, bueno, pero tiene razón en esta frase. Es una cuestión de si ese momento existe para ti o no. Si experimentas ese momento, realmente te quedarás en ese lugar porque ahí perteneces. O como dijo Naruto una vez, hogar es el lugar donde te esperan. Al final, lo que hace tu propósito o que sientas que tienes un sentido son las personas que te forjan a eso y tu realización con los demás. Ahora te pregunto, a ti que me ves, ¿qué personas han hecho que tu camino tenga sentido? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿A dónde perteneces? O la que hice al principio, ¿realmente necesitas de un propósito para sentirte especial? No lo busques, porque eso probablemente ya lo tienes. Eres un hijo, un primo, una madre, un alumno, un amigo o un amante del anime, y compartes esos gustos con alguien más seguramente. No te define eso. Y si te sientes vacío, no te preocupes, porque a veces estas cosas llegan cuando menos te lo esperas, como Hanamichi. Al final, tu propósito en esta vida reside en ti y en tus actos, en nada más, en la gente que te rodea, porque ya eres especial por ti mismo. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermano. Martin Luther King. En fin, suscríbanse, espero les haya gustado este video, den like si les gusta y comenten, así podemos debatir, que yo encantada los leo. Hasta la próxima.